Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de ADN Jechú, este programa que tiene la pretensión de que conozcamos un poco más nuestro pago, todas sus bondades y también sus historias resilientes, algunas y muchas de luchas también. Y porque decimos que no podemos amar lo que no conocemos, y ese es un poco el lema que mueve cada uno de estos episodios en donde hemos ido recorriendo desde la fundación mítica e histórica de nuestro pago hasta, conocer y adentrarnos en sus múltiples rasgos identitarios que nos conforman, que nos hacen quienes somos. Y por supuesto que no podemos pensar la identidad no solamente de Gualeguaychú, sino de toda esta zona sur de la provincia de Entre Ríos y de nuestra provincia, si no pensamos en esas venas de agua que nos recorren, que nos alimentan, que marcan el ritmo de crecimiento de nuestras ciudades, que muchas veces también nos llaman la atención, muchas veces nos asustan porque a veces se impone la naturaleza sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestra vida, sobre nuestras ciudades. Estamos hablando del río o los ríos, porque también Gualeguaychú, que lleva el nombre de un río precisamente, pero también está ahí bordeada o abrazada por otro de los cauces de agua dulce más importantes que tiene la República Argentina y que además es un curso de agua compartido con otro país, ¿no? Lo que nos ha traído también una afluencia y un intercambio de cultura, de historias, de trayectorias y también disputas por el cuidado y la utilización de ese recurso. Y porque siempre tratamos de que a hablar o generar los diálogos o las conversaciones con gente de nuestra ciudad que ha nacido acá o que elige vivir acá y que se ha dado al estudio, a la investigación y a la construcción de saberes sobre estas aristas que conforman esta identidad nuestra. Y por supuesto que si hablamos del río es una reminiscencia obligatoria pensar en él, que nos va a acompañar hoy, porque también los saberes no solamente se construyen en los ámbitos académicos, que por supuesto son muy importantes, sino también que hay saberes que se construyen desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde las experiencias en primera persona. Por eso invitamos en este episodio en donde vamos a hablar del río Uruguay y del río Gualeguaychú a él, Raúl Almeida. Muy bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Agustina? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir acá, acercarte este rato a charlar de esto que claramente recorre nuestra vida, ¿no? ¿Por qué crees que al día de hoy, como siempre en la historia de la humanidad, el río ocupa un lugar tan importante en nuestros pueblos, en las sociedades, en las comunidades que nos habitan, ¿no? Sí, mirá, si uno piensa quiénes fueron los primeros que habitaron esta zona, nuestros pueblos originarios o pueblos aborígenes, ellos vivían contra el río porque el río les daba vida. Sin duda que el primer contacto o el hecho de que el hombre esté sobre los cursos de agua es porque ahí tenía el sustento para vivir, ¿no? Nuestros pueblos originarios eran pueblos cazadores, recolectores, vivían de lo que cazaban, pescaban y los frutos silvestres que conseguían. Y eso se da sobre los ríos, ¿eh? Entonces la presencia del hombre sobre los ríos en primera etapa se debe a eso. Y luego que los pueblos fueron avanzando, también fueron las primeras rutas que teníamos, claro. La forma de comunicarnos. Hoy ha cambiado un poco eso, pero sin duda desde la primera presencia del primer hombre en la zona, el río cumplió una función elemental, sin duda. Pienso en que para vos obviamente hay que trasladarnos, ¿no?, a ese territorio precolonial. Por también, ¿no?, lo hemos nombrado en varios de los episodios de este programa, a Manuel Almeida, ¿no?, que ha sido tu papá y cultor, me imagino. Exacto. En muchos planos. Sí, sí. Y pienso, Raúl, de esos ríos, ¿no?, de esos momentos en donde empiezan a aparecer los vestigios de las comunidades que ya nos habitaron, ¿es parecido, es igual, es muy distinto a aquel río de los ríos que hoy vemos, no sé, cuando nos sentamos en la costanera a tomar un mate o cuando nos vamos al balneario a tomar sol? No, sin duda es bastante distinto, ¿no? Hay zonas que por ahí, sobre todo el río Uruguay, la parte nuestra, la parte de acá hacia el sur, o sea, desde la desembocadura del río Gualeguaychú, tal vez hasta el delta, es lo más parecido a aquellas épocas que se mantiene,
se mantiene porque todavía son zonas bajas, inundables, que el hombre todavía, de a poquito le va entrando, pero no ha causado tanto daño, porque es la verdad, ¿no? En la zona que estamos nosotros está bastante modificado. También uno, cuando vos haces una excavación y junto con los restos de fragmentos de cerámica, de piedra, de hueso, vos encontrás restos de la fauna que habitó en ese momento. Sin duda, estamos muy lejos lo que hoy tenemos a lo que había, ¿no? Y uno que ya, yo que tengo mis años andando en el río, también he visto esa diferencia. O sea, la radiografía que yo tengo de cuando yo era adolescente, lo que yo vi en el río, las cosas que he visto, lamentablemente hoy no existen. O sea, cada vez vamos interviniendo más y afectando más todo esto. Y en esta modificación yo creo que va pasando y quizás de manera cada vez más aceleradas, ¿no? Esto de, como vos decías, vos tenías tu radiografía del río y de lo que habitaba en el río y alrededor del río, y se ha ido cambiando. De hecho, bueno, yo tengo 38 años y pienso en las postales, ¿no?, del río y de sus alrededores, y bueno, espacios que antes eran toda vegetación nativa, que hoy ya no lo son. Bueno, esto como que le vamos ganando ¿no?, espacio al río. Vos, en términos de, bueno, aún así la naturaleza sigue siendo muy generosa, ¿no? Pero ¿cuáles son esas por ahí especies que son propias de esta zona y de estos ríos y que quizás hoy no se las encuentra tanto o bueno, se ha perdido población o han buscado espacios todavía no tan cercanos quizá a la mano del hombre? Mirá, lo que está más afectado es la vida del río en sí. Las especies, o sea, los peces que existían, no te estoy hablando, por eso te digo, no es mucho y es lo que te asusta. Te estoy hablando tal vez de, yo tengo 65 años, pero cuando tenía adolescente, 12, 13, 14, 15 años, a mi padre, más allá de las salidas para arqueología, le gustaba la pesca deportiva, o sea que íbamos al río en verano sobre todo, que era difícil para trabajar en excavaciones, y por ahí un campamento era pescar con caña. El río Gualeguaychú, que íbamos mucho al río Gualeguaychú, aguas arriba, era increíble la cantidad de peces que había. Ni hablar del Uruguay. Hoy eso no existe. Nosotros, por ejemplo, llevábamos un fin de semana, llevábamos agua para tomar, ¿no es cierto?, un bidón, pero llevábamos bidones vacíos, sobre todo cuando íbamos al río Uruguay, para sacar agua del río Uruguay para tomar. O sea, si hoy hacemos eso... Impensado, claro, ¿no? Entonces, sinceramente a mí me asusta, porque te estoy hablando de tal vez 40, 50 años, que es nada. En ese tiempo, lo que hemos afectado estos ríos. Sobre todo si hablas de la característica que tienen nuestros ríos. Tanto el río Gualeguaychú como el río Uruguay, que en realidad se lo da al río Uruguay, son ríos de llanura, con poca pendiente. Entonces, no tienen, por ejemplo, el Paraná, si viene un río de llanura, pero tiene mucho más pendiente, desde la naciente hacia la desembocadura. Entonces tiene una corriente constante, tiene un caudal importante. El Uruguay y el río Gualeguaychú, no, o sea, lo vemos cotidianamente. Ahora, sí, a veces hoy, un espejo, claro. No, y hoy hay un viento del sudeste, que el río de la Plata levanta el nivel y es como que se invierte la pendiente. En el río Uruguay y el río Gualeguaychú corre aguas arriba, o sea, es rarísimo ver que un río corra al revés. Bueno, todas esas características, por ejemplo, para el tema de contaminación, es muy serio, porque vos lo que estás tirando al río, el río no lo lleva, no lo evacúa, así, te lo devuelve. Digamos, pequeñas cosas que uno en el andar del río tiene te fijás, ¿no? Fíjate que nuestro río Gualeguaychú tiene una distancia aproximada de 260, 270 kilómetros. ¿Dónde nace, Raúl? Nace en la confluencia de dos arroyos, el Santa Rosa y San Miguel. Departamento de Colón, hay un pueblito muy chiquitito que se llama Jubileo, por ahí en esa zona. O sea, desde ahí viene... Así que el departamento Colón viene nace, trayendo, como vos decías, pequeñas venitas que van alimentando. Eso se llama la cuenca.
Para que te des una idea, la cuenca del río Gualeguaychú, o sea, todo lo que está involucrado, tiene aproximadamente 7.000 kilómetros cuadrados, 6.900 y pico. Impresionante. Es impresionante. Que también eso es importante, tener una mirada de cuenca. Porque, por una ejemplo, mirada más integral, no es el pedacito que uno ve cuando va a tomar mate al galpón del puerto, ¿no? Por ahí yo me pongo a cuidar el río acá, pero si no lo cuidamos en toda su cuenca, estamos al horno, como quien dice. Bueno, y el río viene recibiendo aportes de afluentes que son arroyos, algunos más importantes, el Genal, San Antonio. Tenemos acá el Gualeyán, el Isleta, el Capilla, el Cura, el Venerato. Es decir, son todos arroyos de ambas márgenes, donde yo siempre a veces a los chicos de la escuela les digo que el río es como una canaleta de un techo, es el que recibe el agua del techo. Bueno, claro. El río recibe el agua de toda esa cuenca. Por eso es importante tener una mirada así para poder... lo que no hemos cuidado hasta ahora, empezar a tratar de cuidarlo, ¿no? Claro, y también esto, ¿no?, de la afectación que bueno, todo lo ambiental supone romper un montón de miradas que nosotros tenemos, ¿no? Las divisiones por ahí geográficas o políticas taxativas, porque en realidad un arroyo que no está en nuestro departamento, que no está en nuestra ciudad, puede influir sobre esos cursos de agua, que además tienen un valor muy importante. Bueno, nosotros, Gualeguaychú, nos hemos constituido como uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia de Entre Ríos, y dentro de ese punto tenemos el producto playa, termas, ríos, ¿no? Que bueno, que están ahí al servicio del crecimiento de la comunidad, pero bueno, también es un río que nos da de beber, ¿no? De ahí sacamos el agua que tomamos todos los días. Pero también es un punto de desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Pero como vos decías al principio, no podemos querer o cuidar lo que no conocemos. A veces uno va a otros lugares y lugares naturales así están explotados de otra forma, con esta mirada de un ecoturismo, de reconocer nuestras cosas, a lo cual vos podés, puede ser redituable y no es necesario destruirlo. Porque además esa destrucción atenta contra nosotros mismos. Hoy hablabas de las crecientes. Las crecientes, que es otra de las cosas, las diferencias. Ante una lluvia importante en Gualeguaychú, de 80 milímetros, 80, 90 milímetros, yo siempre tuve lanchas en la zona en el puerto. Llovía, bueno, al otro día iba, miraba, acomodaba los cabos porque el río iba a crecer. Pero hoy en día pasa eso y tenés que ir corriendo al río porque la correntada que viene te lleva todo. O sea, ¿qué pasó? Hay algo que dejó de frenar esa agua que cae tan rápido a la cuenca del río. Y es el desmonte. Todo lo que es... A veces uno, para tener una idea de lo que habla, si vos tirás un baldazo de agua en un patio de cemento, el agua corre. Ahora, si ese mismo patio fuera de césped, ese baldazo de agua se frena enseguida. Bueno, eso es lo que hace el monte, respetar el monte sobre la costa del río, hace que el agua de la lluvia drene más despacio. No es que no va a haber creciente, pero sí es menos destructiva por ahí, ¿no? Sí, en esto de también pensar como formas más integrales, más complejas también de pensar ciudades que crecen, que van cambiando también su fisonomía con ese crecimiento. Y es cierto que cuando uno lee sobre la historia, por ejemplo, de nuestra ciudad, bueno, había que siempre estar mirando al río, ¿no? Porque el río podía crecer, porque el río podía implicar correr ciertos límites, porque, bueno, los barrios que se asentaban alrededor del río eran barrios de más riesgo, por eso también eran terrenos usualmente más económicos, porque las clases más pudientes se alejaban, ¿no? Se buscaban las zonas altas. Entonces hay algo de la naturaleza que tiene que ver con, bueno, ciclos, ¿no? Contemporáneos, con tiempos, digamos, que marca la misma naturaleza. Ahora bien, como decís, lo cierto es que hay como un ritmo y cierta violencia incluso en las características de nuestro ambiente que parecen cambiar o acentuarse. Y pienso lo que decís, bueno, como muchos, yo me crié en el balneario Gualeguaychú y recuerdo que abajo del puente, en lo que hoy es la playa, bueno, ese era un montecito, ¿no? Había espinillo, entonces uno iba a buscar sombra y demás. Bueno, ese espacio se le ganó al río. Hoy hay una
una pileta, digamos, ¿no? Que de hecho creo que todo el tiempo es víctima de las crecientes porque está muy expuesta. Bueno, y así podemos pensar en un montón de lugares alrededor de ese pedazo de río que es el que más usamos, el que más vemos, que bueno, se ve como más vulnerable, ¿no? Por esta velocidad de los cambios. Y que queremos cambiar. Fíjate vos que en general cuando se habla del problema de las inundaciones es siempre hacer obras que atentan contra lo natural que es el río, el cauce del río, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es no ocupar los valles de inundación del río, claro. Y si los ocupamos con algún tipo de pilote o algo que no interferir en ese escurrimiento normal del agua y de última aguantar lo que nos pase. O sea, somos nosotros los que estamos invadiendo lo que la naturaleza hace cíclicamente, claro. A veces menos, a veces más, porque además si uno ve, que eso también lo ves en la naturaleza, es decir, los periodos o los cambios importantes que ha habido, inclusive en miles de años, es más, Gualeguaychú hace 5.000 años estaba prácticamente bajo el agua del mar, que fue la última, hace 8, 9, 10.000 años, fue la última glaciación, las famosas eras del hielo, que hubo un periodo de calentamiento donde el mar levantó el nivel e inundó todo, esto estuvo bajo el mar. Y después, a la inversa, un periodo de enfriamiento y el mar se retiró, ¿no? O sea, esos ciclos van pasando en la naturaleza y bueno, nosotros tenemos que, no podemos torcerle el brazo a la naturaleza. Vos decías, Raúl, un término, porque, insisto, ¿no? La mayoría de nosotros la relación que tiene con el río es desde la recreación, ¿no? De irme a un camping y con amigos o con familia, armar una carpa, tirar ahí el mojarrero, tomar unos mates, jugar a las cartas, ir a la costanera con tu novio, con tu novia, tomar también unos mates, ahí mirando el castillo, la isla Libertad, ¿no? Esa es un poco la relación, la relación cotidiana o frecuente. Ahora, lo cierto es que nos afectan mucho más, ¿no? que ese uso recreativo. Y vos decías este término que me gustaría que nos cuentes o expliques un poco más de qué se trata, del valle de inundación de un río, ¿no? Creo que ese fue el término que usaste. ¿Sí? ¿Qué sería eso o por qué tiene una importancia ambiental sensible? Mira, si vos, por ejemplo, recorres y te fijás acá, vamos a hablar del Parque Unzué y enfrente, digo para los que conocemos acá y vivimos en la ciudad, todo lo que está del otro lado, lo que le decimos la península, vos vas navegando por el río y vos ves que tiene una barranquita de este alto ahora con respecto al agua, ¿no es cierto? 1 metro y pico, en parte un poco más. Cuando llueve y viene esa masa de agua decreciente, crece rápido hasta ese nivel. Después llega ahí y ahí el río se desparrama, porque vos para atrás es todo plano. Y a veces el río se desparrama tal vez 1 kilómetro, en lugares más. Eso es lo que se llama el valle de inundación, lo que el río inunda naturalmente porque no es algo alto, sino es semibajo o semialto. Y ese valle de inundación absorbe esa masa de agua que viene. Ahora, si vos ese valle de inundación le empezás a poner obstáculos, claro, ¿qué es lo que pasa? Primero que donde antes ocupaba el río, ahora no entra, entonces levanta más de altura, afecta otras zonas. También al estrangular, digamos, la pasada del agua, el agua se acelera, o sea, y hace más daño porque erosiona más. Hay muchas cosas que son complicadas, por eso te digo, respetar la naturaleza, cómo está conformada, yo creo que lo más económico que nos puede pasar y lo menos dañino. Nosotros ocupamos el valle y después queremos hacer obra para protegernos del río, después hay que sacar la gente, o sea, deberíamos ponernos de acuerdo, tener estas cosas claras y cuando se hace una obra, cuando se hace algo, ir viendo todo esto, ¿no? Sí, y acá hay debates en los que ha estado inserto nuestra comunidad, como
un montón de localidades ribereñas a lo largo y a lo ancho, no solamente de Argentina, sino del mundo, de América Latina, que tiene que ver también con los procesos como de privatización de esos espacios, ¿no? Del río y sus alrededores. Acá en Gualeguaychú hubo un conflicto que todavía no tiene un desenlace del todo, que fue la construcción del barrio Amarras, claro, en un valle de inundación natural del río, en donde, bueno, fue desmontado, fue elevado ese terreno. Es un ejemplo claro. La justicia se interpuso, pero ya el daño ambiental, lo cierto es que estaba hecho. A la empresa que bueno, fue responsable de esas obras se le pidió volver atrás, y ahí todavía sigue por muchos, yo creo que ya hace 10 años más o menos que está sí, esta cuestión, que llega a una justicia que recién está, también el sistema de justicia en Argentina y en el mundo, recién está dando los pasos respecto al derecho ambiental, ¿no? Es algo muy nuevo, muy modernoso, ¿no? Entonces, claro, el sistema jurídico corre detrás de una realidad que es la necesidad de los pueblos de que se protejan sus derechos más básicos. Más básicos. También corremos atrás de cumplir lo que está legislado. En la creciente del 2007, que fue la última más importante. Muy importante. Vinieron los ingenieros de hidráulica de la provincia y yo los llevé en la lancha y les mostré aguas abajo de la ciudad, a unos 5 kilómetros de Gualeguaychú. El río Gualeguaychú, cuando va llegando al Uruguay, vuelca, o sea, sale por el cauce normal del río, pero la costa ahí baja muchísimo más. O sea, ese valle de inundación que yo te decía se hace mucho más bajo. Y ahí, porque está toda la zona de esteros bañados que dan contra el río Uruguay. Que es donde se funde el río Gualeguaychú con el río Uruguay. Es donde nosotros hacíamos las excavaciones. Mi padre trabajaba ahí porque nuestros pueblos aborígenes vivían ahí, porque ahí está la riqueza de la fauna. Claro. Entonces ellos, para salvarse la creciente, hacían cerritos, levantaban tierra, cosa que si venía una creciente tenían donde... En la actualidad, hasta el día de hoy, no lo tapa ninguna creciente. Bueno, ¿Qué desarrollo, no? Que esto de los saberes. Por eso. Uh-huh. Bueno, ahí un dueño de un campo hizo, como el campo es bajo y se inundaba, hizo todo un terraplén de más de 6, 7 kilómetros, mucho más, que bordea... 7 kilómetros de terraplén. Sí, o más, que bordea todo el río Gualeguaychú para evitar que el río Gualeguaychú le inunde el campo. Pero ¿qué pasa? Esa masa de agua que vemos pasar por el puerto, cuando llega a esa zona, en vez de desparramarse y absorber, que bajaría el nivel de crecida, se topa con un dique. Entonces lo obliga a pasar por algo estrechado. Yo le mostré que de este lado del terraplén, del lado del río Gualeguaychú, había 1 metro más de altura que del otro lado. Qué bárbaro, claro. Porque frenaba. Y yo decía, si no estuviese este terraplén, esto estaría parejito y estaría mucho más bajo. Y eso está prohibido hacerlo. Uh-huh. Y eso se hizo y no pasa nada. O sea, yo he denunciado esas cosas, he firmado las denuncias, así como desmonte en esa zona que también... pero es como que no pasa nada, ¿me entendés? Por eso digo, nos falta... Vos hablabas de Amarra. Amarra tiene un fallo firme de la Suprema Corte de Justicia. ¿Hace cuánto? Sí, muchos años. ¿Y? Uh-huh. Sí, y ahí es donde también que, bueno, nuestra pequeña colaboración desde este espacio, ¿no? Desde este programa, esto que decimos de verdad, uno no puede amar y por tanto defender lo que no conoce, ¿no? Y bueno, y la verdad es que ignoramos bastante los gualeguaychuenses que amamos el río y que también tenemos una trayectoria de luchas ambientales que también lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Pero aún con esa tradición ignoramos mucho del río, de cómo cuidarlo, de que hay un cuidado íntimo y personal que tiene que ver con, bueno, voy a disfrutar el río, me llevo la basura que llevé ahí y demás, pero también entender que hay impactos ambientales mucho más graves en donde, bueno, hay una dirigencia política que debe legislar y que debe también evaluar y monitorear, ¿no? Uh-huh. El cumplimiento de las normas que se van construyendo, privados
que también tienen que, no avasallar esa normativa que se construye, pero también las sociedades y las comunidades tenemos que tener la sensibilidad de decir, che, esto nos importa, de esto tenemos que hablar, esto no me es indiferente. Porque nos afecta. Hoy hablábamos de que nosotros sacamos agua del río para tomar. Entonces, ¿cómo no nos va a importar en qué condiciones está el río? ¿Cómo no nos va a importar qué tiramos al río? Porque hay cosas que no se ven o no salen y después, yo digo que, como vos decís, la sociedad tiene que tomar conciencia de eso. Y por ahí, mirá, me ha pasado que hago, por suerte ahora salimos bastante con los chicos de las escuelas a conocer todas estas cosas. Y hay gente que realmente es como que vos cuando lo ve le cambia su percepción, le cambia. Yo digo, habría que poner una materia obligatoria de conocer nuestras cosas, ¿viste? Sí, totalmente. Además tenemos unos lugares fantásticos, que a veces los vemos por televisión, sí, qué lindo, pensamos que, no sé, en otro lado, y lo tenemos acá al lado. Sí, bueno, ese es un poquito el objetivo que tenemos acá desde este programa que hemos denominado ADN Jechú, porque intentamos, dar con esos elementos tan importantes y constitutivos de quiénes somos. Estamos hablando con Raúl Almeida, un especialista de esta identidad, porque es cultura, porque es sociedad, porque es historia. Estamos hablando de nuestro río Gualeguaychú, de nuestro río Uruguay. Vamos a ir una muy, muy breve pausa de unos segundos nada más, y cuando volvemos de la pausa vamos a seguir ahondando sobre, esos espacios que no conocemos todavía del río, esa fauna, esa flora que lo atraviesa, y también nos vamos a llevar algunas tareas para el hogar de qué tenemos que hacer para cuidar el río que nos alimenta y que nos da tanta vida acá en nuestro pueblo. Así que quédate ahí del otro lado, que en un minuto nada más ya seguimos con Raúl Almeida en ADN Jechú. Internet, veloz, estable. Ecotel, la fibra óptica local. $50 megas, 100 megas, 200 megas. Ecotel, contrata hoy. Ecotel, la fibra óptica local. Contrata hoy tu servicio de internet por fibra óptica comunicándote al 3446 2011 84. En Matcom somos líderes en soluciones de infraestructura para redes de datos. Contamos con un amplio portfolio de productos y servicios respaldados por la más alta tecnología e innovación. Somos distribuidores mayoristas de las mejores marcas del mercado, garantizando productos de máxima calidad y confiabilidad. Brindamos asesoramiento, desarrollo e instalación con soluciones personalizadas que impulsan el éxito y la transformación digital de nuestros clientes. Contáctate con nuestro equipo de expertos y lleva tu proyecto al siguiente nivel. Matcom te conecta al futuro. Limpia la moto, lubrica las bisagras, elimina óxido, ahuyenta roedores, afloja tuercas y tornillos, abrillanta ruedas, protege plásticos. Nuevo lubricante multiuso Walker W400, 10 veces mejor. Hace 3 años asumimos el desafío de transformar esta cooperativa y entendimos que el futuro no era esperar, sino animarse a construirlo. Fortalecimos el sistema eléctrico, recuperamos una institución sólida y dimos pasos históricos hacia una cooperativa moderna y multiservicios. Impulsamos conectividad, construimos un data center de última generación. Creamos Jechú TV y llevamos nuestros contenidos digitales a 21 provincias a través de la plataforma Sensa. También avanzamos en nuevos servicios sociales, con salas velatorias próximas a ponerse en funcionamiento, pensando siempre en acompañar a nuestra comunidad. Nada de esto hubiese sido posible sin nuestros trabajadores y sin cada vecino que acompañó esta transformación. Hoy, a 80 años de su nacimiento, la cooperativa vuelve a mirar el futuro con orgullo, con fuerza y con una visión clara, porque el futuro ya empezó.
seguimos acá en ADN Quechú, conociendo la esencia de nuestra identidad gualeguaychuense y entrerriana. Y bueno, para vos que estás del otro lado, gracias por acompañarnos. Si te has sumado recientemente, recordá que están todos los episodios subidos en nuestro canal, ordenados, ¿no? Con una línea de que fuimos pensando, que fuimos tejiendo un argumento que va relatando esta historia que se remonta hace muchos siglos atrás y que se continúa a nuestros días. Seguinos por redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, así no te perdés ninguno de nuestros episodios y toda la programación del canal. Y hoy estamos hablando de algo esencial en nuestra identidad por muchas razones, que es el río, o los ríos, mejor dicho, que nos atraviesan y que nos dan vida, tanto el río Gualeguaychú como el río Uruguay, y estamos con Raúl Almeida conversando todo eso. Raúl, arrancamos esta entrevista en donde, bueno, vos decías, ¿no?, cómo ha sido modificado el paisaje del río y lo que habita el río. De hecho, bueno, en nuestra provincia tiene alertas sobre especies en riesgos de extinción, como el tordo amarillo, por ejemplo. Sí. Pero de lo que hoy por ahí podemos ver, porque, no sé, también hay un montón de especies que vemos y que no son autóctonas, ¿no? Pero para la gurizada ahí que nos está viendo, ¿qué de lo que nos regala todavía la vera del río o esos espacios todavía que nos quedan de monte nativo, qué hay de lo que sea más nuestro? Que vos decís, che, el ave de la zona es... Bueno, viste que el tordo amarillo es como el emblema. El tordo amarillo es un ave de pastizal, digamos. Ajá. No es de la costa del río, sino del otro escalón, que es el que más ha sufrido con el tema de la agricultura. Así, porque todavía nosotros mantenemos los montes que están sobre el río. La característica de nuestra costa se llama selva en galería, selva por el estilo de que es bien cerrada, diferente que el monte, y como que le hace un techito al río, o sea que la característica nuestra es selva en galería. Se mantiene, aunque sea por ahí como un flequillito que han dejado, pero tenemos un ambiente donde ahí sí tenés que zorzales, pepitero, a ver, no sé nombrar... Martín Pescador, Venteveo, hay una abundancia de aves muy interesante. Han sufrido otras especies que le van ocupando su hábitat. Por ejemplo, el tordo amarillo, porque la zona de pastizal, que es la zona que le sigue más afuera del monte, donde anida, es muy afectada, ¿no? Pero tenemos todavía una riqueza importante, ¿no? Y después de mamífero, carpincho, la nutria, nosotros le decimos nutria al coipo en realidad. Ajá. Y la nutria le decimos lobito de río. Tenemos las dos cosas. Hay muchos zorros, zorrinos. Ahí estamos viendo imágenes de... Eso es una raya, esos son los bancos de arena del río Uruguay. Parece un Pokémon, te digo, la raya esa. Esa raya, esa es la riqueza que tiene el río Uruguay, tiene bancos de arena, ¿ves? Esa es saliendo por el río Gualeguaychú al río Uruguay. O sea, nosotros tenemos todos nuestros cursos de agua con mucha vegetación, donde tenés mucha fauna. Pero hay que cuidarla, porque también estos últimos años la gente ha tenido más posibilidades de tener una lanchita, una embarcación, y hay que formar conciencia. Es decir, los montes van sufriendo, cortan... los árboles van rompiendo, o sea, no solamente por ahí intereses económicos, sino la falta de conciencia de cuidar, es decir, ir disfrutar un lugar y, como vos decías, no solamente traerme la basura, sino no romper nada. Claro, ¿no? Proteger. Esas imágenes son del río Uruguay, acá cerca, son las islas que tiene el río Uruguay, es fantástico. Viste que ahora hay un parque provincial que se llama Isla de Canales Verdes del río Uruguay, bueno, es cerca de esa zona. Entre el puente internacional y Concepción del Uruguay tenemos la mejor parte del río Uruguay. Esos lugares son fabulosos. ¿Y qué
qué generosa que es la naturaleza, ¿no? Porque también, hay como una agresión constante y sin embargo cuando se la deja descansar, cuando, no sé, en donde hubo un monte, que por ahí hubo durante mucho tiempo plantaciones y se deja de plantar, el monte se recupera, tiene una ¿no? Y capacidad de vuelven a aparecer sí. todos estos bichitos, toda nuestra fauna autóctona vuelve a aparecer, ¿no? Se vuelven a acercar, que eso también es como que alimenta un poco la esperanza, porque a veces el daño parece tan grande que nos hace sentir un poco impotentes también, ¿no? Sí. De todo lo que ha pasado. Y Raúl, en ese sentido, justamente para también, más allá de que para generar conciencia muchas veces hay que subrayar lo grave, ¿no? Y lo hondo de los daños que hemos ocasionado, haciéndonos cargo como comunidad, como sociedad de esto. ¿Qué sentís vos que se podría hacer para darle como ese respiro o ese aire que necesita nuestro río y su alrededor para protegerse o para recuperarse? Mira, lo principal es la educación. Por eso yo creo que hay que trabajar con los chicos. Los chicos vienen ya con otro chip, porque es cuestión de conciencia. Como ahí te decía, o sea, cuando yo un poco dejé de ir río Gualeguaychú arriba, que me gustaba ir, recorrer, porque me amargo. Me amargo de lugares donde uno paraba en una playita con una sombra hermosa. Hoy están todos los árboles cortados, está lleno de basura, de latas de cerveza, de botellas de vino, de plástico, y eso es educación, no hay otra. Y también después de eso un poco el control. O sea, yo a veces en varias gestiones municipales he propuesto, porque por ahí no es mucha gente la que sale, y hacer trabajos de concientización. Salir un día, hacer un equipo, una lancha, y hablar con esa gente, explicarle, son usuarios del río. Miren esto, la basura llévenla, no puede cortar el monte, cuídelo. Y la segunda vez, y con una un poco más mano dura, porque hay legislación como para eso controlarlo. Educación, control y compromiso de las autoridades, que son los que pueden hacer más que uno, ¿no? Gualeguaychú tiene muchas personas que trabajan en este tema, ONG, que gustosamente ayudarían, pero que solas no pueden. Totalmente. Sí, y también pensar en esto, ¿no? Que las dirigencias políticas no los traen en un cohete espacial, ¿no? Salen de nuestra misma comunidad. Entonces pensar como en esas dimensiones, la de la educación, la de la capacitación, también la de la responsabilización de los daños ambientales, ¿no? Porque me parece re interesante, Raúl, lo que planteabas de también a veces se plantea para mí esta falsa dicotomía que siempre va en contra de los intereses de la preservación ambiental, que tiene que ver con, o producimos, o desarrollamos, o generamos puestos de trabajo, o cuidamos la naturaleza, como si fueran dos cosas distintas, totalmente antagónicas, y lo cierto es que no lo es, que hay que pensar de manera más creativa, que para eso hay que convocar a diversos actores de la sociedad que puedan tener distintos pareceres y consensuar, y también en muchos casos, asumir las responsabilidades porque hay costos ambientales en muchas de las acciones humanas y alguien tiene que pagar esos costos. Sin duda. Entonces, también en ese sentido, ¿no? A andar en eso de, si te mandaste una macana, también poder resarcirlo de alguna manera, ¿no? Porque, todos después sufrimos la afectación de esa naturaleza. El tema está en que a veces no solamente los costos son altísimos, sino que después está tan destruido que no tiene arreglo, y eso es lo que por ahí te asusta, ¿no? Fíjate vos que, por ejemplo, la única ciudad de la costa del río Uruguay, o sea, tanto del lado uruguayo como del lado argentino, desde Concordia para acá, que tiene una planta de tratamiento de efluentes cloacales, es Gualeguaychú. Todas las demás ciudades vuelcan sus efluentes crudos al río Uruguay. Un río con la característica que yo te decía. Ahora se está trabajando en eso, gracias a la lucha de Gualeguaychú contra Botnia, ¿no?
yo digo, ¿cómo se va dejando las cosas importantes al lado y se gasta plata en otras, ¿no? Y después no sale tan caro remediarlo, o a veces no tiene solución. Bueno, sobre esto, para vos que estás ahí del otro lado y quizás te interesa para involucrarte, para conocer, hace un año más o menos trabajamos con un equipo periodístico en el que laburo, que se llama Revista La Mala, en un mapa del conflicto ambiental en Entre Ríos, en donde justamente situamos en un mapa de toda la provincia cuáles eran los conflictos ambientales más importantes latentes, y uno de los problemas ambientales más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos es el no tratamiento de los afluentes cloacales, que son vertidos sin ningún tipo de tratamiento al río del cual después bebemos, ¿no? Y que bueno, esto significa también que nuestras ciudades crecen, somos cada vez más habitantes, y bueno, y hay que pensar también, ¿no?, en estas obras que quizás no son las obras públicas que más se ven o las que son más fáciles de publicitar, pero que son muy importantes también para la preservación de la naturaleza y la calidad de vida de quienes vivimos alrededor, ¿no? Fíjate vos que nosotros ya hablábamos de la cuenca del río Gualeguaychú. O sea, nosotros estamos al final. Nosotros tenemos 7.000 kilómetros que nos recibimos. Pensar todos los pueblos, desde Urdinarrain, La Roque, todo eso vuelca a la cuenca del Gualeguaychú. ¿Me entendés? Si lo que vos decías, si no empezamos a tener conciencia en esto y a trabajar firmemente, vamos a estar complicados. Y Raúl, preguntarte, porque vos decías que algo que alimenta tu esperanza o que te está dando satisfacción es trabajar con los gurises más chicos de las escuelas, porque ellos vienen como con otro chip, ¿no? ¿Qué ves vos digo también para que pensemos en las generaciones más grandes, de no tener el egoísmo de privar a los que nos van a venir después de nosotros de bellezas, que algunas las estamos viendo ahí en las imágenes, que nosotros sí vimos, y que alimentaron nuestra alma, nos conectaron con nuestra esencia, nos regalaron momentos de familia. No sé, pienso en un ceibo todo florido y rojo, no sé, un espinillo amarillo, ¿no?, cuando florece también en primavera, en un palo borracho, como le decimos, todo rosado, ¿no?, que corta el verde del monte, en un zorrito, en un coipo, en un carpincho. Bueno, ¿vos qué ves no sé, cómo son las expresiones de los gurises cuando ven esa naturaleza que por ahí no conocen, ¿no?, por vivir en la ciudad? Sí, se asombran, pero son una esponja. Y a mí una cosa extraña, nosotros sacamos, como hacemos visitas, van al museo, y después por ahí hacemos las excursiones en función de lo que están dando los chicos, ¿no? Ir a un sitio arqueológico. Y después en el arroyo Venerato, que es un afluente del río Gualeguaychú, sobre la costa del arroyo hay unas canteras viejas que sacaban brosa, que como han hecho un corte, está lleno, pero filones aparecen a la vista, de conchilla marina, de la época que estuvo el mar, lejísimo del agua. Entonces, ver eso y tomar conciencia de lo que están tocando primero, es un fósil que como mínimo tiene 5.000 años. Y que hay miles de fragmentos, porque es todo un filón así en la barranca. Viste que aparte no hay gurí que no quiera ser paleontólogo de chico. Claro. Bueno, y ¿sabes qué? Lo bueno es que después vienen los padres, o sea, por lo que los chicos, la experiencia, los padres quieren conocer. Entonces yo digo, los chicos a veces son los mejores, la mejor forma de llegar a los más grandes, como un derrama al revés. Pero ya te digo, los chicos tienen conciencia de eso, vamos juntando los papelitos que vemos, la basura, digamos, es una simpleza y sirve para tanto, ¿viste? Que habría que, intensificar más ese trabajo. Sí, a veces el sentido común no es el más común de los sentidos, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece importante esto, pensar que todos hemos disfrutado el río, que los espacios públicos, además que compartimos, también son de los espacios, quizás de los pocos espacios como democráticos que nos quedan en las ciudades, que avanzan tanto en la privatización del río y sus alrededores, ¿no? Porque la verdad que en el río nos encontramos todos. Sí. Vos hoy mencionaste el Parque Unzué, que también esto de ver la cabeza también de los líderes o los dirigentes o incluso las clases aristocráticas de otro tiempo,
que tenían sus intereses, pero también, aunque sea, tenían algo de altruismo, que ahora es muy difícil encontrar en las clases dirigentes o en las clases dominantes, ¿no? Pero ese altruismo, decir, bueno, en este territorio en donde he hecho mi fortuna, en donde he producido, bueno, dono esto, estar claro, dejo algo para toda la comunidad. Y menos mal que Unzué tuvo ese rasgo de altruismo, porque nos dio, creo que el espacio verde, el pulmón más importante que tiene la ciudad de Gualeguaychú, que es gratuito, que es público, que nos permite estar ahí. Ahí se encuentran los gurises de todas las escuelas. De cualquier escuela que vaya ese chico, bueno, va al parque a socializar, a tomar un mate. Muchos hemos aprendido a andar, no sé, en bicicleta. ¿Cuántas generaciones han pasado por eso? Porque yo también vengo de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, la importancia, ¿no? de la existencia de estos espacios públicos, y también, ¿por qué no?, la necesidad de ampliarlos, porque Gualeguaychú ha crecido mucho y también se necesitan, ¿no?, como más de esos pulmones verdes que oxigenan la ciudad. Tal cual. Lo que vos decías, esto de los canales islas y canales verdes del río Uruguay, es porque también un extranjero, que es Butler, tiene esa visión mucho más grande y compró en realidad 6 islas, 3 argentinas y 3 uruguayas, y las donó a los estados, y medio que los obligó a hacer hoy un parque. Nuestro es provincial, los uruguayos un parque nacional, y que se cuide y que se eduque. Pero es alguien de afuera que, bueno, con mucho dinero sin duda, pero menos mal que existen esa gente que por lo menos, vos decís, es lo único que, si no, eso se perdía. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, por eso cada uno y cada una de nosotros tendremos una cuota de responsabilidad, ¿no? En conocer primero, que ojalá que este programa sirva como excusa para nuevas preguntas, nuevas interrogantes, nuevas curiosidades, para llegar al río y pensarlo mucho más que ese espacio lindo en donde nos tomamos unos mates o una cervecita, sino algo que nos da vida, que es necesario. Pienso que hoy por hoy también, pensando más en la fauna también de nuestra zona, hay como una sensibilización, o una sensibilidad como más a flor de piel, ¿no? Por el lugar que hoy ocupan, no sé, por ejemplo, las mascotas en la vida doméstica, en donde, bueno, tienen un lugar re importante, y por suerte hay menos tolerancia al maltrato animal, y bueno, se van construyendo normativas que penalizan o criminalizan el maltrato animal, y entendiendo que todos los seres vivos son seres que sienten y que la crueldad no tendría que tener lugar. Pero a veces nos olvidamos que la afectación al medio ambiente también representa un acto de crueldad. Exacto. Para esas especies que viven ahí, que algunas nos pueden parecer súper simpáticas, no sé, como el carpincho, ¿no? Que le cae bien a todo el mundo y es precioso y, bueno, es un peluche que se usa en todos lados y está hasta casi de moda el carpincho. Pero bueno, después están, no sé, pienso en las vizcachas o en o en otros bichitos, otros mamíferos también, ¿no? Que no gozan de tan buena fama. La comadreja, ¿no? Que es tan útil para el ecosistema. Fantástica la comadreja. Bueno, no goza esa simpatía, pero bueno. Sí, y son fauna autóctona, animales propios de nuestro monte, de nuestra tierra, que tienen un rol. Yo vivo en Pueblo Belgrano, así que 2x3 me cruzo con alguna, ¿no? Y que son muy tiernas, aparte porque van con todas las crías ahí prendidas de los pelos. Y bueno, y pienso eso, ¿no? Que tenemos que darnos a la tarea de reflexionar y de crear. Bueno, la ciudad se va extendiendo, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, toda la zona se va extendiendo. La construcción de una nueva casa que una familia seguramente la hace con mucha esperanza y con mucho esfuerzo, pero bueno, por ahí siempre aparece esto del desmonte en el terreno que se compra. Bueno, entonces pensar cómo alimentar la intención de que en nuestras casas haya más, árboles nativos, que también repoblar de árboles la ciudad, que hay calles también enteras que no tienen. Cómo generar conciencia cuando somos usuarios del río como visitantes o turistas. Cómo informarnos también para saber qué pasa, qué medidas se toman, qué decisiones se toman, ¿no? sobre nuestro territorio que nos afecta a todos. Mirá, yo digo que el río Gualeguaychú es la columna vertebral de la ciudad y no le prestamos nada de atención. Uh-huh. O sea, imagínate vos si no tuviésemos el río o si el río no se pudiera usar más.
lo que nos afectaría, yo creo, en todo sentido. Pero hasta que no lo perdés las cosas es como que no las valorás. Tal cual. Bueno, Raúl, y ya para ir cerrando este rato de charla y entrevista, a todas las personas que nos están mirando, ¿qué le dirías acerca de, bueno, qué es el río en tu vida, para vos, qué ha sido para tu familia y por qué lo tenemos que conocer y cuidar? Yo nací en una familia, mi padre más que nada creo que fue un gran naturalista y nosotros desde chiquito vivimos en el río. Nuestra forma de vacacionar era campamentos. Ahí empieza mi viejo con el tema de la arqueología y la paleontología, que eso es una parte interesante del río también que ofrece, ¿no? Todo lo que es los fósiles. Así que yo no me veo viviendo cerca del río o andando en el río. Me saqué del río y me muero, ¿no? Pero es un estilo de vida y creo que lo he transmitido a mis hijos también. Mis hermanos les gusta. Además es un lugar donde vos encontrás tranquilidad, paz. Y mirá que yo hay paisajes que lo he visto miles de veces. Nunca dejo de asombrarme. Es decir, los atardeceres, por ejemplo, volviendo en lancha cuando cruzás frente a Ñandobaizal, los distintos tipos de atardeceres, yo digo, hay cosas que nunca te dejan de asombrar la naturaleza. La verdad que poder vivirla, doy gracias a Dios de poder hacerlo. Y a veces digo, qué lástima cuánto se pierde en todo esto. Bueno, Raúl, muchas gracias por haber compartido tu pasión por el río y también tus saberes, que insisto que mucho se construye en los ámbitos académicos y hay un montón de saberes que se construyen desde la experiencia, desde el cariño y desde el compromiso, ¿no? Como decía Raúl, tenemos la dicha, tenemos la bendición de haber nacido en este pago o elegir vivir en él. Que es un pago generoso, con una naturaleza impresionante, con 2 ríos que nos abrazan, que nos han traído historias, que han preservado gran parte de esa historia indígena que también nos explica, ríos que nos han posibilitado desarrollarnos, que son ríos que han posibilitado trabajo, producción, industria, pero tanta generosidad hoy la tenemos que pagar, ¿no? Y o ser correspondidos con esa generosidad. Y la correspondencia es concientizarnos, aprender, cuidar y muchas veces también levantar los brazos en señal de lucha para proteger esto que es no solamente que es nuestro, sino que es de los que van a venir después. Y por ellos también es que lo tenemos que cuidar. Así que ojalá que este programa sirva como buena excusa para que vos agarres el mate, te vayas a pasear al río y no solamente lo contemples, sino también que lo defiendas. Sobre todo las luchas ambientales vamos a seguir hablando en este programa y bueno, y sobre mucho más de esto que hace quienes somos. Así que gracias, Raúl, por haberte acercado. Gracias a vos por estar del otro lado y nos vemos el próximo domingo para seguir hablando de nuestra identidad.